Buenos días, hermanos y hermanas que nos acompañan en este curso de Introducción Básica a los Escritos de la Biblia. Hoy veremos la lección número 31, titulada Jesucristo, su muerte y resurrección. Vamos a contemplarlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, a nosotros eres a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Jesús el Cristo, su muerte y resurrección. En la lección pasada estuvimos viendo a Jesús de Nazaret, que nacía de una virgen en un pueblo llamado Belén, que era presentado en el templo, que fue circuncidado, que conforme iba creciendo fue a peregrinación con sus papás al templo y se perdió y allá estuvo y tuvieron que ir a buscarlo y lo encontraron en medio de los pastores y los señores de la ley y María contemplaba todo en su corazón. Fue creciendo y a los 30 años, porque hubo una vida oculta de Jesús de los 12 a los 30 que no se conoce, y a los 30 años comienza su ministerio público anunciando el reino de Dios, y no le cae tan bien a los fariseos ni a los de jefes del Sanedrín, mucho menos a los romanos, y al final Judas termina entregándole y termina condenándolo prácticamente a una muerte de cruz. Cuando las personas sinceras intentan ser consecuentes con lo que piensan, a menudo suelen ser incomprendidas, criticadas y hasta perseguidas. Por vivir de acuerdo con los planes de Dios y por anunciar un mensaje de amor y de perdón, Jesús sufrió la incomprensión de mucha gente. Fue criticado e incluso condenado a muerte. Y es que él era consciente de que sus palabras y su manera de vivir eran una buena noticia para muchos, sobre todo para los sencillos y los más necesitados. Estos veían en él la encarnación de la bondad y del perdón de Dios. Pero también era una molestia para otros, especialmente para los que vivían de acuerdo con los que no vivían de acuerdo con los planes de Dios. Estos se sentían interrogados por Jesús, se daban cuenta de que tenían que cambiar las cosas de su vida y no estaban dispuestos a hacerlo. Ellos querían seguir siendo los únicos, los poderosos, los que hacían lo que se les daba la gana y nadie les podía decir nada. Y viene Jesús y como que pone ciertos términos y dice, esto no se hace, esto sí se puede, ustedes están equivocados, ustedes están engañando al pueblo y eso no les gusta. Por otra parte, los gobernantes y jefes religiosos del tiempo de Jesús, los sumos sacerdotes y los fariseos, temían que la fama de Jesús les quitara a ellos el poder y la popularidad. Por eso, el sentimiento hacia Jesús en los últimos días de su vida se iba haciendo cada vez más hostil. Él era consciente de que las autoridades lo buscaban para matarlo. Este era el ambiente que se daba en Palestina antes de la fiesta de la Pascua. En esta fiesta se reunían en Jerusalén numerosos judíos, venidos de todas partes. Y por eso siempre vamos a decir que cuando una persona habla cosas buenas, habla cosas de Dios, o busca la forma de acercar a la gente a Dios, no le va a caer bien a los que están haciendo algo malo. No les va a caer bien a los que están viviendo una vida que no es la correcta. Y no les va a gustar la forma como se les habla cuando se dan cuenta que tienen que dejar eso que tanto les gusta, pero que está malo, que hay que dejar de hacerlo. Y es lo que le pasó a Jesús. Los humildes, los sencillos, los que estaban marginados, los pobres, lo veían como un redentor, lo veían como un alguien grandísimo, admirados de él. En alguna parte de la escritura va a decir, y todo lo hace bien. O sea, la admiración que tenían con Jesús. En cambio, los maestros de la ley que ya estaban arriba, podríamos decir los gobernantes, los políticos y todos estos, que les da lo mismo hablar de Dios, que les importa poco Dios. Ellos se sienten seguros ahí en el poder y se les olvida de Dios. Y cuando alguien les habla de lo malo que están haciendo y de lo bueno que deben de hacer, entonces ya se enojan y buscan la forma de eliminarlo. Esa fue lo que le pasó a Jesús. Él estaba hablando tan bien y había unos que les caía mal el mensaje que él decía y buscaban la forma de eliminarlo, la forma de quitarlo del camino para seguir ellos con su poder. A partir del ambiente tenso que le rodeaba, Jesús, como buen judío, decidió ir a Jerusalén para celebrar la Pascua. Al enterarse de su llegada, mucha gente salió a recibirle en Betfagé, un pueblo cercano a Jerusalén. Sus amigos pidieron prestado un burro y Jesús se montó en él. Jesús
le gustaba llevar a cabo gestos significativos. Y este fue uno de ellos. El asno era el signo de la paz y de la bondad. Representaba la llegada del Mesías y traía el amor de Dios. Al ver llegar a Jesús en este burrito, los que le apreciaban le hicieron un gran recibimiento y le gritaban con alegría y entusiasmo. Los que no le conocían preguntaban, ¿y quién era este? Y le contestaban, es Jesús, el profeta de Nazaret de Jerusalén. Y aquí hay una doble sensación porque muchos dicen, ¿y quién es este? O sea, lo ven entrar en un burrito, la gente lo alaba, le glorifica, le ponen las palmas, los mantos, están felices de verlo entrar a Jerusalén. El Mesías ha entrado, el Rey ha entrado, pero otros dicen, ¿y este quién es? ¿Y este por qué o qué? ¿Cómo está eso? Y hay una tercera grupo de personas que son los que deseaban detenerlo. Buscaban el momento oportuno para hacerlo y prefirieron esperar, porque era mucha la gente que apreciaba a Jesús. A pesar de todo ello, Jesús se siente libre, pasa entre ellos y entra en el templo de Jerusalén como muchas veces lo hacía. Durante la celebración de la Pascua, los judíos comían por familias un cordero. Recordando la salida de Egipto, celebraban el paso de la esclavitud a la libertad. Y es que esta Pascua que los judíos celebraban y que Jesús viene a perfeccionar, ya no es una liberación de los judíos, de los egipcios, sino que ahora es una liberación del mal. Ahora vamos de camino a Dios, vamos hacia Cristo, pero hay ciertas cosas que hay que cumplir. Y puede ser que nosotros por un momento seamos de los que estamos gritando, de los que estamos diciendo, bendito sea, hosana el que viene en el nombre del Señor. Y otro rato digamos, ¿y este quién es? ¿Y este qué se cree? ¿Y por qué me habla así? ¿Y qué le importa mi vida? ¿Y qué le interesa lo que yo estoy haciendo? Y de último lo vamos a convertir, mátenlo, crucifíquenlo, quítenlo, no lo queremos saber más de él. Y es de una vida que cualquiera de nosotros, ojalá que siempre nos mantengamos en el grupo de los que dicen, hosana al que viene en el nombre del Señor. Y Dios nos libre de algún día decir, ¿y este qué? ¿Y para qué me habla a mí? Y peor todavía, que nos libre, y ojalá nunca lo digamos, quiten a Dios, quiten a Jesús, este no me interesa, este no me sirve. Como lo decían los fariseos que buscaban matarlo, que buscaban la forma de quitarlo. Al entrar en el gran patio del templo, el espectáculo que vio le indignó a Jesús. Los cambistas y vendedores de palomas intentaban hacer negocio con la buena fe de los que lo compraban. Jesús se dio cuenta de que el lugar de oración y de relación con Dios, como era el templo, se había convertido en un centro de negocios y estafa. Era más similar a un mercado que a un templo. A partir de este hecho, Jesús habló con más fuerza y claridad, exhortando a sus seguidores a vivir de acuerdo con lo que Dios quería. Esta actitud le supuso un enfrentamiento con los sacerdotes y fariseos, quienes desde este momento buscaron la ocasión para detenerlo y para condenarlo. Jesús veía claro que la muerte estaba muy cerca, pero no cambió su conducta para evitarla. Estaba dispuesto a cumplir la misión recibida del Padre y a seguir anunciando la buena nueva y denunciándolo a los que se oponían a ella. Jesús nunca dijo, no, aquí quedémonos, ya estuvo, ya me amenazaron, mejor ya no digo nada, me quedo calladito. No, él dijo, no importa, hagan lo que quieran, yo sigo hablando, yo sigo predicando, porque el anuncio del reino es lo que interesa, porque la salvación de las almas es lo que importa, no lo que ustedes piensen. Y es algo que nos hace falta mucho a nosotros los que hablamos de Dios, porque si alguien comienza a decir algo, ay, pues ya callémonos, pues ya no digamos nada, quedamos ahí. Y Jesús no, Jesús siguió hablando y siguió enseñando lo que debía de enseñar. Por eso, viendo que su hora se acercaba, Jesús quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Para él, esta cena era algo más que una celebración pascual. En ella, quiso dejar a sus discípulos algo fundamental, su propia vida, y lo hizo a través de los signos del pan y del vino. Así, mientras cenaban, Jesús entregó su propia vida bajo los símbolos del pan y del vino. Estos simbolizaban que Él era la comida verdadera, la fortaleza y el alimento para los creyentes. Durante la cena, Jesús hizo otro gesto de servicio. Lavar los pies a los discípulos era labor, estaba destinada simplemente a los sirvientes, a los esclavos. Y con este gesto de Jesús hacia los discípulos, ellos descubrieron que toda la vida de Jesús había sido una vida de servicio, una vida de entrega, sobre todo a los pobres y necesitados. Jesús era consciente de que iba a ser traicionado. O sea, él hacía todo esto, pero él sabía que iba a ser traicionado, y por uno de sus discípulos, por Judas Iscariote.
Y aún así, sintiéndose traicionado, fue capaz de darles un último mensaje, el que tantas veces se había corroborado con su vida, el amor hacia los demás. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En este conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Dice San Juan 13. El gesto de Jesús de entregar su vida a través del pan y del vino lo hace presente los cristianos con la celebración de la Eucaristía. En ella rememoran la muerte y resurrección de Jesús. En aquella época se viajaba casi siempre a pie. Al llegar a casa, los esclavos o sirvientes lavaban los pies del caminante. El evangelista Juan nos cuenta en estos textos del Testamento de Juan 14, Juan 15 y Juan 15 que Jesús quiso mostrarles a ellos que eso era lo que ellos tenían que hacer, no sentirse poderosos, no, ustedes son humildes, ustedes son sencillos, ustedes tienen que estar al servicio de los demás, no aprovecharse de los demás. Después de la cena, Jesús y los 11 discípulos, Judas ya no estaba con ellos, se encaminaron al huerto de Getsemaní en el monte de los olivos. Apenas llegaron, Jesús se arrodilló y se puso a orar mientras los discípulos descansaban. La oración a su Padre fue sinceramente dolorosa. Jesús no quería morir. Su deseo nunca fue la muerte, ni tampoco la buscó. Esta le vino propuesta por la voluntad de Dios y él aceptó como un acto de fidelidad a lo que Dios le pedía. Por eso él dijo, Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero no es mi voluntad la que interesa, sino la tuya. No es lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. No es si yo quiero morir o no quiero morir, si yo quiero hacer esto o no quiero hacer esto, es lo que tú quieres y hay que hacerlo ya. No lo entiendo, no lo comprendo, pero hay que hacerlo. Y eso, Jesús nos dejó una tremenda enseñanza en ese sentido. Mientras Jesús rezaba, uno de los discípulos, Judas Iscariote, se acercó a él e iba acompañado de los sumos sacerdotes, de los escribas, de los ancianos y de un grupo de personas armadas con palos y espadas. Al llegar junto a Jesús, Judas le dio un beso. Esta era la señal convenida para mostrarles quién era Jesús. Judas recibió a cambio 30 monedas, precio que se pagaba en aquel entonces por un esclavo. En aquel momento los amigos de Jesús se dejaron llevar por el miedo y huyeron. Judas besa a Jesús y ese gesto de amor, digámoslo así, ese gesto de compañerismo, ese gesto de que me importas, en el fondo iba acompañado de una traición, de un dolor, de un llanto, de una desesperación y hasta de una muerte. Y es algo que muchas veces tenemos que saber distinguir entre quiénes son los que están cerca de nosotros, entre las personas que están a nuestro lado y que nos pueden traicionar en cualquier momento. Y que debemos de estar confiados en el Señor, que si estamos cimentados en el Señor nada nos pasará, porque Él es el que nos cuida y es el que nos guía. Pero si es el momento y es el espacio, sucederá. Tras su detención, Jesús fue conducido ante el Sanedrín para ser juzgado. El juicio fue breve, debido a que se acercaba la fiesta de la Pascua y fue condenado por dos causas, una causa religiosa y otra causa política. ¿Cuál fue la causa religiosa? Fue condenado por blasfemo, pues se había presentado como el Mesías y ellos decían que no era el Mesías, entonces le decían está blasfemando. Aunque el Sanedrín le juzgó y le condenó a muerte, no tenía competencia para ejecutar la sentencia. Era preciso que la autoridad de Roma lo aprobase. Por eso Anás y Caifás, sumos sacerdotes de aquella época, entregaron a Jesús a Poncio Pilato, gobernador romano de Judea, presionándole para que juzgara y condenara a Jesús. Pilato necesitaba una causa política, ya que los romanos no condenaban a los judíos por causas religiosas. Los miembros del Sanedrín entonces la buscaron enseguida y acusaron a Jesús ante Pilato de ser un líder con muchos seguidores que pretendía sublevarse contra Roma. Esa fue la causa política, aunque sabemos que no era cierto, esa fue la causa política que le acusaron a Jesús. Pilato, no obstante, estaba convencido de que la culpabilidad de Jesús era nula, o sea, él era inocente, y por lo tanto intentó salvarlo. Por ello se dirigió al pueblo y les dijo, yo no encuentro ninguna culpa en este hombre. Al enterarse de que Jesús era Galileo, Pilato lo envió ante Herodes, como para decir, tal vez mientras van de camino se les olvida que lo quieren matar. Herodes era gobernador de Galilea, que estaba en esos días en Jerusalén. Herodes, que sentía curiosidad por conocer a Jesús, le hizo varias preguntas, pero Jesús no respondió ninguna.
Entonces mandó colocarle un vestido blanco y tras burlarse de él lo devolvió a Pilato. Este aún intentó salvarlo. Esta vestimenta blanca era un recordatorio de que andaban locos. Los que andaban locos les ponían un vestido blanco y cuando le pusieron un vestido blanco a Jesús es como quien dijera, este está loco, este no le hagan caso, búrlense de él, ríanse, este está loco. Y es algo doloroso, pero esa era la cultura que existía en ese entonces. Con motivo de la celebración de la Pascua era costumbre devolver la libertad a un condenado. Por ello, Pilato convocó a los judíos y les propuso liberar a Jesús, pero estos prefirieron liberar a Barrabás, que estaba en la cárcel por asesinato. Convencido de su inocencia, Pilato buscó otro motivo para salvarlo. Mandó a sus soldados a que lo azotasen y le colocasen una corona de espinas y un manto rojo. Muy pocas personas eran capaces de soportar el castigo de los azotes. Era tal el dolor de los golpes y el sufrimiento al rasgarse los vasos capilares que solían desfallecer. Pero Jesús soportó el castigo. Pilato mostró entonces al pueblo convencido de que él se apiadaría de él. Sin embargo, el pueblo seguía pidiendo su muerte. Ante ello, el gobernador romano se lavó las manos como símbolo de que no encontraba culpa. Yo lo entrego a los judíos para que ellos lo crucifiquen, pero no soy yo el culpable de su muerte, diría Pilato. Jesús cargó con su cruz con la que iba a morir y se dirigió hacia el monte del Gólgota, lugar donde se ejecutaban a los condenados. La muerte en la cruz era la pena capital que los romanos imponían a los esclavos rebeldes, a los ladrones, a los traidores. Era un tremendo sufrimiento, era horrible. Por eso también la impusieron a los que eran acusados por delitos políticos, para que nadie se atreviera a rebelarse en contra del pueblo. Una vez que Jesús llegó al lugar, Jesús fue crucificado en medio de dos ladrones y lo dejaron allí esperando a que muriera. Era costumbre escribir en la cruz el motivo por el que había sido condenado el reo. Por eso Pilato mandó colocar la inscripción: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. En algunas representaciones de Cristo en la cruz suelen aparecer las siglas INRI, que representa la inicial de las palabras en latín Jesús Nazareus Rex de los Judíos. Algunos pensaban que pasaban junto a Jesús crucificado, se burlaban de él y le insultaban echándole en cara lo que había hecho y lo que había dicho. Pero Jesús dio ejemplo hasta el final de su vida. Así, ante las burlas y los insultos, reaccionó con una postura de amor y de perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo, a pesar de estar muriendo en la cruz, nunca perdió la esencia de él, la esencia que venía a este mundo, el perdón hacia los demás, el darle el perdón a los que lo necesitan y nunca ofender a nadie en su vida. Cristo se mantuvo fiel en eso. Y es que había una persona también que seguro fue la que le inculcó eso y seguro fue la que le enseñó a comportarse así, a amar a todos y a ser una buena persona. Y esta es su madre. Son pocas veces en las que los evangelistas nos hablan de María. No se sabe de a qué ella no fuera importante en la vida de Jesús, sino que los evangelistas deseaban transmitir sobre todo el mensaje de Jesús. O sea que no es que ellos dijeran, María no es importante, no hablemos de ella, no, sino que a ellos les interesaba que todos conocieran a Cristo. Pero cuando necesitaban que conocieran a la madre de Cristo, la dejaron escrita de una forma increíble que uno dice, es la importante. Porque María aparece siempre en los momentos importantes. En la infancia de Jesús, en el comienzo de su vida pública, en las bodas de Caná de Galilea, al pie de la cruz, cuando los discípulos reciben el Espíritu Santo. María es la mujer fuerte, que colabora con la misión de su Hijo en todos los momentos, gozosos y dolorosos. Por tanto, no podía faltar en este momento. A esta situación tan dolorosa para Jesús, su madre está presente, llorando junto al Hijo. Junto a ella otras mujeres la acompañan, aquellas que le habían seguido tanto en su vida pública. Y es que, sin lugar a dudas, si nos damos cuenta, la Virgen María nunca abandonó a Jesús, nunca se apartó de su Hijo. Y a pesar de ser su Hijo, dejó que cumpliera la voluntad del Padre Celestial, y ella lo contemplaba todo y estuvo dispuesta a todo, inclusive fue capaz de ver morir a su Hijo ante tanto sufrimiento. Después de sufrir y padecer, Jesús murió, entregando su vida a Dios como su Padre, diciendo en Lucas 23, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Su muerte despertó mucho interés entre la gente que había llegado a Jerusalén. Muchos veían el fracaso del profeta Jesús. El Mesías había sucumbido ante la autoridad romana.
El día en que Jesús murió era viernes. Como el sábado no se podía llevar a cabo ninguna actividad, fue enterrado con rapidez. Un amigo de Jesús llamado José se dirigió a Pilato a pedirle permiso para enterrarlo. Este lo autorizó, bajaron el cuerpo de la cruz, le volvieron en una sábana, lo enterraron en un sepulcro excavado en una roca en forma de cueva, y para cerrar el sepulcro colocaron una gran piedra y se fueron. Todos dirán, hemos vencido, el Mesías ha muerto, ya no vendrá más salvación. Pero, ¿era así? ¿Cuál fue el significado de la muerte de Jesús? La muerte de Jesús desconcertó y desilusionó a los creyentes de aquel entonces. Se preguntaban si toda su obra había sido un fracaso, pero poco a poco fueron descubriendo su significado. Para entender el significado de la muerte de Jesús debemos tener presente figuras e imágenes bíblicas del Antiguo Testamento. Estas nos ayudarán a comprender el sentido de su muerte. La figura del profeta, por ejemplo. En Israel existieron muchos profetas que fueron incomprendidos. Incluso dieron la vida por defender y orientar el plan al camino del pueblo. Gracias a estos profetas, muchas personas vivieron de acuerdo con lo que Dios quería y se sintieron salvadas. Pero recordando las figuras del profeta, podríamos decir, todos los que vienen a hablar de Dios se mueren, todos. Y Cristo no fue la excepción. Segundo, ¿por qué sufre el justo? Porque Jesús era justo. El pueblo de Israel se preguntaba constantemente por qué sufría el justo. Uno de los personajes de la Biblia nos pone como modelo de los justos es Job. Jesús, el justo por excelencia, es el que traerá la salvación para muchos. Los primeros creyentes estaban convencidos de que a pesar de que Jesús no fue del todo comprendido ni aceptado, el amor y la justicia que él vivió y proclamado triunfarían algún día. El sufrimiento y la muerte del siervo en el Antiguo Testamento también nos hablaban de esto. Y es que el profeta Isaías nos hablaba continuamente del siervo de Yahvé. Este siervo sufriría por los demás y de su sufrimiento, y su dolor surgiría en la vida. Los creyentes estaban convencidos de que de la misma forma que la semilla que muere da fruto cuando cae en la tierra, la muerte de Jesucristo traería la vida para toda la humanidad. Y así fue. Jesús no se quedó en el sepulcro, Jesús resucitó y nos dio la vida eterna. Algunos apóstoles tenían la certeza de que Jesús no se había quedado entre los muertos, sino que estaba con ellos. Y lo anunciaron a los cuatro vientos, salieron a proclamarlo a todas las partes y se iban contagiando. Pedro lo expresa de la siguiente forma. Esta certeza que tienen los apóstoles acerca de la presencia de Jesús en la vida es lo que les hace cambiar de actitud. Cuando Pedro en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 dice, hermanos judíos, escúchenme, ese Cristo que ustedes mataron, ese Cristo que decía la Escritura que tenía que venir y les explica todo y al final cuando él termina de hablar la gente dice, ¿y qué tenemos que hacer? Perdónenos por haber hecho esto. Una fuerza de testimoniar al resucitado. Sin lugar a dudas, es una fuerza que Pedro obtuvo gracias al don del Espíritu Santo. Pasan de la desilusión a la ilusión, de la desesperanza a la esperanza, de la cobardía a la valentía. A partir de este momento los apóstoles anuncian sin miedo alguno que Jesús vive y que merece la pena vivir según su doctrina y su mensaje. Esta es la razón del cambio sorprendente que se produjo en la vida de los apóstoles. Dios había resucitado de entre los muertos a Jesús y con ello afirmaban todas sus palabras y todas sus actuaciones. Por eso se convertirán los testigos de la resurrección e iniciarán la vida de la iglesia. ¿Y por qué son testigos de la resurrección de Jesús? Bueno, antes de esta creencia en la resurrección de Jesús aparecían en los evangelios, la primitiva iglesia ya afirmaba la fe en la resurrección de Jesús a través de unos credos expresados en formas de discursos, como en la primera de Corintios. En los evangelios podemos encontrar diversos textos que nos hablan de la resurrección de Jesús. Algunos hacen referencia al sepulcro vacío. Algunas mujeres que habían acompañado a Jesús y sus discípulos decidieron volver al sepulcro para embalsamar bien el cuerpo. En otros textos nos hablan de otras apariciones, que no solo fue a las mujeres, sino a los apóstoles, inclusive al mismo Pablo, ¿no? Él dice, se le apareció primero a unas mujeres, después a los que eran considerados columnas, y por último se me apareció a mí. O sea, son varias las apariciones que aparecen relatadas. Pero en todos podemos encontrar tres aspectos. Jesús es el que toma la iniciativa. La iniciativa de dejarse ver corresponde a Jesús resucitado. Jesús
puede estar en medio de los suyos o junto a ellos y sin embargo no ser reconocido. Hace falta que Él dé el primer paso con algún gesto especial, partir el pan, llamar a María por su nombre, por ejemplo. Pero es Jesús el que toma la iniciativa. Por eso dicen, nosotros buscamos a Jesús. No, es Jesús el que nos busca. Nosotros tenemos que hacerle caso y que obedecerle y que decirle sí cuando nos busque. Segundo, el reconocimiento. Jesús resucitado no es un fantasma ni un ser misterioso de otro mundo. Los discípulos ven el mismo Jesús que vivió en la tierra y pasó haciendo el bien. Es el mismo, aunque tenga una vida diferente. Y tercero, la misión. Cuando el resucitado se deja ver, no es simplemente para gozo de quien lo descubre. Jesús siempre empuja a comunicar a otros su presencia. Desea que se anuncie su mensaje. Esa es la vida, esa es la razón de la resurrección de Cristo. El acontecimiento de la resurrección cae fuera de la experiencia humana, pero no de los apóstoles. El creyente tiene pleno conocimiento de que la resurrección de Jesús es una acción de Dios. A través de la resurrección de Jesús, Dios se revela como el Dios de la vida, que no permite que triunfe el mal, el dolor y el sufrimiento. Jesús vive y los que creen en Él vivirán para siempre. Este vivir para siempre puede resultar difícil de comprender, pero es importante que lo resumamos en 3 puntos. La resurrección no es un retorno a la vida de antes para morir de nuevo. Es entrar en una vida completamente distinta, es estar con Dios. La resurrección no es una continuación de esta vida terrenal, no. Hay una nueva creación y un nacer de nuevo. Y la resurrección es entrar en la realidad, en la vida definitiva, en la plenitud y en la vida de la luz que solo nos la da Cristo. Esta fe en la resurrección de Jesús y la esperanza de la propia resurrección es la base y el fundamento del cristianismo. Sin la fe en la resurrección no es posible creer en Jesús, pues Él es la vida y la vida en plenitud. A raíz de la resurrección de Jesús, sus discípulos se lanzan con la fuerza del Espíritu a anunciarlo, a Él y lo que Él les había transmitido con su vida, su muerte y su resurrección. Así se formó la iglesia, el pueblo de Dios. Los discípulos del tiempo de Jesús y todos los cristianos están convencidos de las palabras de Jesús. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y es cierto, Cristo está con nosotros, Cristo no nos ha abandonado y nunca nos va a abandonar. Gracias por haber estado con nosotros en la lección número 31. Si Dios quiere, nos veremos en la lección número 32. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.